Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta tarde. Acompañadme en una palabra de oración. Señor, muchas gracias por estar aquí juntos, disfrutar de la amistad, de la comunión, de tener a nuestros hermanos al lado nuestro y poder compartir con otros, Señor, que tienen nuestra misma fe. Padre, mi ruego es que ahora que vamos a reflexionar en tu palabra nos enseñe. Enséñanos, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda enseñarnos, hablarnos. Oh Dios, ¿a dónde vamos a ir? ¿Quién nos puede decir la verdad? ¿Dónde podemos encontrar la verdad en este mundo? ¿Quién? ¿Quién, Padre bendito? Sino tú y tu palabra, Señor. ¿A quién iremos? Dijo el apóstol Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, gracias. Bendícenos con tu misericordia y tu presencia esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ir a la escena siguiente del texto o de la escena que estuvimos analizando la semana pasada. Vimos el bautismo de Jesús y lo que viene luego del bautismo. ¿Qué pasa luego? ¿Recordáis? Muy sencillo, ¿eh? Lucas capítulo 4, verso 1. Venga. He escuchado por ahí que Jesús se va al desierto. ¿Estáis de acuerdo? No estoy totalmente de acuerdo. A ver, vamos a ver si ese detalle es importante o simplemente buscamos cinco pies al gato, ¿vale? A ver, vamos a leer. Lucas capítulo 4, verso del 1 al 4, ¿vale? Hasta la primera tentación de Cristo. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, ¿y qué? Por el Espíritu al desierto. ¿Por cuántos días? Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, ¿qué tuvo? Hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Este encuentro de Jesús con el diablo tiene una trascendencia fundamental. Es un segundo hito que se va a dar en la historia de la humanidad. El primer hito al cual me refiero se dio en el Génesis capítulo 3. ¿Recordáis qué sucedió allí? ¿Qué pasó ahí? Génesis 3. Venga. La desobediencia del hombre. Dios había creado el universo, ¿no? Dios había creado el universo, había creado el planeta Tierra, lo creó de una manera increíble para que éste se sustente y luego crea al ser humano de una manera increíble, ¿no? Hoy en día la humanidad, como hemos dicho en el primer culto, hay toda una tendencia contra la visión religiosa del mundo, ¿no? Hoy la gente que no cree en el Señor no solamente no cree, sino que lucha contra aquellos que creen en Dios. Si podéis buscar un poco, vais a ver que no solamente cada persona tiene una creencia distinta en su corazón, sino que ahora, por las universidades, en distintos lugares, se va en contra de la religión. Estuve conversando con un familiar muy cercano y me decía algo que era el reflejo de lo que hoy se está diciendo. No me decía, oye Jorge, tú sabes que la religión divide, dime que no, me decía él, ¿no? Esto no es algo que se lo ha inventado esta persona, esto está pululando por distintos lugares. No solamente se dice antes la religión es una mentira, es algo que creía la gente cuando no se había desarrollado mucho la ciencia. Hoy se dice que la religión hace daño, es dañina, ¿no? Es dañina. Ahora, ¿qué dice? Pero estas personas, ¿qué argumentan respecto a toda la creación? Cuando tú comienzas a argumentar respecto a esto, ellos allí no van a tener perspectivas donde van a dudar. Y por eso tenemos que nosotros tener muy claro por qué creemos lo que creemos, por qué creemos en la creación de Dios, por qué creemos que todo esto es un diseño. Y decía esto porque Dios crea el universo, Dios crea la tierra y Dios crea al hombre, un ser increíblemente complejo. Para que un ser como es el ser humano pueda aparecer en la tierra y pueda funcionar como nosotros funcionamos, mis hermanos, si esto fuera producto de la casualidad, es tan complejo que suceda esto, es tan complejo, ¿no? Que se requiere más fe
en las personas que dicen que somos producto de una casualidad del tiempo más materia más espacio, se requiere más fe para ellos que para creer lo que nosotros creemos, que somos producto de un diseñador inteligente. La complejidad que nosotros tenemos, o lo ha creado un ser inteligente o es producto de una casualidad. Hay dos opciones, lo que tenemos delante, ¿no? Y personalmente lo que yo creo, hay que tener más fe para creer que somos producto de una casualidad que somos producto de un diseñador inteligente, de un ser que con inteligencia ha creado algo tan complejo. Decía esto porque Dios crea el planeta Tierra, crea al ser humano y lo coloca allí, y todo era, dice que era bueno en gran manera. Sin embargo, en el capítulo 3 vemos que el ser humano se enfrenta al enemigo de Dios, el diablo. Y allí es donde viene la caída. El ser humano desobedece y, como dice la palabra de Dios, viene la caída del ser humano, la corrupción entra al ser humano. Ahora, ¿por qué lo relaciono con Jesús en el desierto? Vayan a 1 Corintios 15:45, por favor. Fue hecho el primer Adán, Génesis capítulo 3, alma viviente. Y el postrer Adán, ¿qué dice? Espíritu que da vida. Jesucristo es el postrer Adán. Adán, el primer Adán, era el que representaba a la humanidad por el cual viene la corrupción a toda la raza humana. Hoy en día hay mucha corrupción en todo lugar, Cualquier continente vas a encontrar corrupción. ¿De dónde viene la corrupción? Cada perspectiva, cada cosmovisión tiene su respuesta. La respuesta cristiana es que el hombre es corrupto porque en su corazón hay corrupción. La Biblia lo llama pecado o maldad, ¿no? Allí hay corrupción y por eso se manifiesta, esa corrupción en su corazón se manifiesta de distinta manera. Jesucristo va a decir porque de nuestro corazón sale el adulterio, mentira, ira, rencilla, toda esta manera. Ahora, en Adán entra el pecado, la corrupción en el ser humano. Vamos a ir a Romanos 5:18, un poco para sentar un poco esta idea y luego entrar en el tema ya llanamente. Romanos 5:18. Mis hermanos, Jesucristo se ve bautizado, lo que han hecho Belén y Luis hoy, se ve bautizado como señal del inicio de la misión que su padre le había encomendado. Su misión era rescatar a un hombre que estaba corrupto, que era preso de su propia corrupción, lo cual le dañaba, era rescatar a ese hombre. ¿Y cómo iba a rescatar a ese hombre? A través de su propia justicia, a través de su muerte en la cruz. Sin embargo, en el desierto, Satanás va a tratar de tumbar la misión de Cristo, el postrer Adán, para que la salvación de la humanidad no se logre. Y esto es lo que se está dando en la tentación en el desierto. Jesucristo, el postrer Adán, que viene a dar vida al ser humano, es atacado para ser derrotado por Satanás. Ahora, vamos a ir ahora sí al texto mismo, a Lucas capítulo 3, en ese contexto que quiero reflexionar entre ciertas enseñanzas que Lucas capítulo 3, o 4, nos va a dar. Lo primero que vamos a ver en este encuentro entre Jesucristo, el postrer Adán, y su enemigo, Satanás. Dice el texto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y lo primero que veo en este texto, la primera verdad que sale en este texto, es que el inicio de todas nuestras situaciones de desierto en la vida no se inician en Satanás mismo. No se inician en nosotros, se inician en Dios mismo. Toda situación de desierto, de quebranto, toda situación donde tú tienes etapas de quebranto, de dificultad, donde clamas a Dios y aparentemente Él no te oye, todas esas etapas de desierto no son producto simplemente del ataque del enemigo. Dios propicia estas situaciones, estoy observando lo que dice el texto, para lograr propósitos en tu vida. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3 para apoyar esta verdad. Capítulo 8 de Deuteronomio 2 y 3. ¿Lo tenemos? Sí. Dice 8 de Deuteronomio, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber qué.
lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y sigue el 3. Y te afligió y te hizo tener, ¿qué? Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, y aquí viene la respuesta de Jesús, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá este hombre. Verso 15, una página adelante. Y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Verso 16 terminamos. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y prosperándote. ¿Para qué? Para la postre hacerte bien, dice la Reina Valera. ¿Por qué observo esto en este pasaje, este matiz? ¿Por qué lo observo? Mis hermanos, es muy distinto ver nuestras circunstancias difíciles, entendiendo que en estas circunstancias difíciles Dios nos ha colocado. Sí, Satanás, el enemigo, las circunstancias de la sociedad nos pueden estar haciendo daño. Pero entender que Dios nos ha colocado, Él ha permitido que pasemos esta circunstancia, esta travesía de dificultad, da a nuestros problemas un sentido de propósito. Le da sentido a nuestros problemas. Nos crea seguridad porque sabemos que si Él nos ha metido, estamos seguros en sus manos, porque Él es nuestro Padre. Mis hermanos, ¿qué cree esta sociedad, este mundo? Como hemos dicho aquí, en este mundo se cree que el ser humano ha aparecido por casualidad en esta tierra y que tiene que enfrentar la vida solo. Sea lo que te venga, tienes que enfrentarlo solo y saca valentía de donde puedas para enfrentar la vida, pero lo enfrentas solo. La palabra del Señor dice que aunque en estas circunstancias difíciles Dios te coloca, vas a estar con Él para apoyarte. Hay sentido, hay propósitos para que tú estés pasando este desierto. Y por eso hice hincapié en que fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto por 40 días para que sea tentado por el enemigo. ¿Te habías puesto a pensar que en esos momentos de sequía, de dolor, donde clamas a Dios y parece que Él no te escucha, te habías puesto a pensar que quizás, lo que la palabra de Dios dice, ¿fue Dios quien te colocó allí? Esta semana leía de José. ¿Recuerdan a José? Un personaje muy conocido. Y me venía a la mente el concepto del olvido de Dios. ¿Recuerdan a José, no? Tenía sueños de grandeza, ¿no? A sus hermanos y sus padres iban a postrar delante de él. Sus hermanos van y lo venden como esclavo. Luego lo venden a un oficial de la Guardia de Egipto. Y parece que ahí va bien. Y otra vez le calumnia a la mujer de la guardia y se va preso. Y está preso allí. Tiene señales de que Dios está con él. Porque siendo presos, Dios le mostraba que estaba con él. Le soluciona el problema al copero y al panadero que tenían sueños y que no podían entender. Y le soluciona el problema. Pero ellos se olvidan de José, dice el texto. Se olvidan de José. Mis hermanos, ¿cuántos años habrá pasado José allí? La solución, como todos sabéis, está cuando Faraón tiene un sueño y el copero olvidadizo y malagradecido se acuerda, ahora me acuerdo de mis promesas, ¿no? Que un hombre me había resuelto el sueño. No. Dice que sacaron a José y estaba todo una barba, pero no sé hasta dónde estaba. Lo afeitaron en ese momento, lo ducharon, le hicieron todo y lo pusieron delante del rey. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? ¿Cuánto tiempo? Pero si tú lees toda la historia y estudias un poco el pensamiento de la Escritura, te vas a dar cuenta que todo ese tiempo Dios estaba trabajando en la vida de José para un plan que iba más allá de él. No solamente bendecirlo, él lo bendijo, sino el plan para José era traer salvación al pueblo de Israel que estaba en ciernes. Eran 75 personas solamente. El pueblo de Israel, este pueblo de Israel que salió de Egipto, más o menos 1,5 millones de personas de Egipto salieron. Bueno, en ese momento eran 75 personas, que era la familia de José, que se estaban muriendo de hambre por una hambruna que había. Pero porque vendieron a José a Egipto, José pudo salvarles la vida. Y así el pueblo de Israel, de donde años después iban a ser el Mesías, pudo ser protegido. Mis hermanos, las cosas difíciles que nosotros pasamos, no vamos a ser capaces de entender por qué Dios está haciendo a través de nosotros. José luego lo entendió, cuando ya es mayor entendió que Dios había permitido esto con propósitos eternos. Mis hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha usado en los momentos de tristeza, de quebranto,
de dolor. Dios nos usa en momentos cuando perdemos cosas. Dios nos usa en esos momentos para lograr sus propósitos. Y sus propósitos van más allá de nosotros. A veces, y esto es lo que muchas veces la iglesia evangélica comete el error de predicar, que el evangelio, su enfoque principal es beneficiar al ser humano. Sí y no. Sí, el evangelio de Jesucristo trata de beneficiarte a ti, pero no queda allí. Dios está pensando en la humanidad. Dios está pensando en Barcelona, en España, en todo el mundo. Y si nos salva, es con el propósito de seguir avanzando en el plan que Jesucristo vino a desarrollar, de traer salvación a otros. Y mis hermanos, si tú pasas situaciones de dolor, de oscuridad, recuerda que Dios está permitiendo esto con propósitos que van más allá de lo que tú puedes entender. De ponerte en situaciones donde quizá tú puedes tocar y bendecir a gente que sin que tú pases lo que estás pasando, no pudieras ni tocar ni bendecir a esas personas. Dios nos coloca en las situaciones de crisis para poder traer bendición a otros. Y esto es lo que yo veo en Jesucristo. Dios lo lleva a Jesucristo al desierto para ser probado. Hebreos 4:15, por favor. Jesús estaba en el desierto y el Espíritu Santo lo lleva al desierto por 40 días para sufrir hambre, ¿no? Con el propósito de que Él pueda sentir lo que en un momento nosotros sentimos. Con el propósito de que Él pueda sentir y saber lo que nosotros vamos a sufrir y sufrimos en esta tierra. El Espíritu Santo estaba capacitando a Cristo para ser un sumo sacerdote, un intercesor, uno que se compadece de nuestras debilidades. Mis hermanos, Jesucristo pasó todo lo que nosotros vamos a pasar en esta vida. Hambre, dolor, como hemos dicho en otras predicaciones, la cercanía de la muerte, todo lo atravesó. Y el Espíritu Santo permitió esto para que pueda ser un intercesor, un compañero fiel nuestro en nuestro peregrinar de fe. Segundo punto. Sigamos en Lucas, por favor, y veamos otro punto aquí. Ahora, dice, es llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasó los cuales tuvo hambre, ¿no? Es interesante, ¿cuándo el diablo lo tienta? ¿En qué número de días lo tienta? ¿Número 1, 2, 3, 4? ¿Ah? A ver si lo dice aquí, o lo dice Mateo. Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. A ver. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces, después de los 40 días, entonces cuando tiene hambre, el diablo lo ataca y lo tienta. Es interesante. Hoy en día no se cree en el diablo y tanta tontería, ¿no? El diablo, estas cosas no se creen, aunque se creen otras cosas espirituales, ¿no? Estuve en la playa. ¿Cuántos han ido a la playa estos días? El viernes fuimos a la playa con mi esposa, estamos en Cabrera de Mar, una playa aquí cerca. Y estamos ahí al lado de un chiringuito y en eso comienzan a colocar unas estacas, unos palos largos y comienzan a hacer una tienda rápidamente, ¿eh? Un hombre comenzó a hacer una tienda con unos mantos naranja, una tienda allí, muy bien y precioso. Yo estaba mirando, precioso. Y en eso coloca 4 palos, haciendo un cuadrado de 50 centímetros separado de cada palo. Y colocan allí un Buda grande. ¿No? Tú le vas a ellos del diablo y te van a decir son tonterías. Pero habla del Buda, ¿no? Y están creyendo en otro tipo de espiritualidad. La gente rechaza un tipo de espiritualidad y cree en otro tipo de espiritualidad. Según la Escritura, ¿quién es el diablo? Y aquí quiero la ayuda de algunos. Zacarías 3:1, Tere lo va a leer. Apocalipsis 12, del 9 al 10, lo puede leer Maribel. ¿Está bien? Apocalipsis 12, del 9 al 10. Y Primera de Pedro 5:8, lo puede leer por aquí. Carlas, ¿lo tienes, Carlas? Primera de Pedro 5:8, ¿vale? Vamos a escuchar. Tere, Zacarías 3:1. Adelante, escucha a todos, ¿eh? Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. Aquí vemos un poco las características, lo que dice la Escritura respecto al enemigo. Es nuestro acusador. Es nuestro acusador, ¿no? A veces en son de broma, pero un poco de verdad hemos dicho en la iglesia cuando he visto hermanos que acusan al otro, ¿no? Para que sepáis, en la iglesia a veces sucede esto. Increíble, pero sí, la iglesia son gente que está en proceso de crecimiento.
Y entonces le digo, ostras, no hay que quitarle el trabajo a Satanás, ya él se ocupa de acusar, nosotros hay que restaurarnos, ¿no? El acusar viene del enemigo. Satanás, uno de sus labores es el acusar. El engañador, el acusador, él engaña. Mis hermanos, y ahora vamos a ver cuál es el engaño que hace el enemigo, el intento del engaño que hace el enemigo con Jesús. Y Carla, primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mis hermanos, y esto es importante. El creyente, para que tenga una vida cristiana de éxito, tiene que velar. Tiene que saber que tiene un adversario. Un adversario que va a aprovechar cualquier espacio que tú le des. Dale un espacio al enemigo y por ahí entra. Hoy recibí una carta de una persona que me compartía, hemos estado compartiendo los jueves la importancia de rendir cuenta, y hoy me compartió una persona de otro lugar, me compartía algunas cosas en las cuales había caído. Y me decía, Jorge, siento tan mal porque yo di espacio al enemigo. Mis hermanos, yo quiero animarles a que sepáis que todos estamos siendo acechados por el enemigo. Según la Escritura, él quiere destruirte a ti, él quiere destruir tu familia, él quiere destruir tu hogar, quiere destruir tu futuro. Es lo que dice la Escritura. Él quiere destruirnos. ¿Por qué quiere destruirnos a nosotros? ¿Por qué tanto su fijación en nosotros? Porque nosotros tenemos la imagen ¿de quién? De su enemigo número uno. Él cuando nos ve la imagen de Dios y odia a Dios. Y él quiere destruirnos. Y por eso tenemos que tener en cuenta que él quiere destruirnos. Ahora, ¿cuál es la tentación de Satanás a Jesús? ¿Qué había detrás de su preocupación por el hambre de Jesús? Satanás le dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Oye, ¿qué está detrás de esto? ¿Qué pensamiento está tratando de filtrar en la mente de Jesús? Se lo pongo así. A ver, tú dices que eres hijo de Dios. ¿Tú eres hijo de Dios? Tu padre te lo ha dicho hace un momento, ¿no? En el bautismo te ha dicho, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Si en verdad eres el hijo amado de Dios, ¿cómo es posible que estés ahora sufriendo el hambre que estás sufriendo? ¿Cómo es posible que estés pasando esta situación que estás pasando? ¿Cómo es posible de que si en verdad eres hijo de Dios y todo esto es verdad, vivas como estás viviendo? ¿Cómo es posible? Déjate de creer en estas cosas y toma las cosas en tus manos y tú lucha por tu vida. Convierte estas piedras en pan. ¿Qué haces ahí buscando a tu Dios? Mira cómo te ha abandonado. Mis hermanos, el intento de Satanás, el mayor intento de Satanás va a ser poner en duda o debilitar nuestra confianza en la buena y perfecta voluntad de Dios. Si tú dices que Dios está contigo, mira lo que te pasa. Mira el hambre que tienes, mira la situación que estás atravesando. Mis hermanos, ¿y Satanás no nos tienta de esa manera? Nos tienta buscando que desconfiemos en el poder de Dios. El tentador, todo esto era parte de un siniestro plan de destruir la confianza del Hijo de Dios en la voluntad y el poder del Padre para sustentarlo. El tentador lo que estaba buscando es romper esa confianza que había del Hijo para con su Padre. Mis hermanos, yo soy pastor aquí y comparto muchas veces con muchas personas que aquí en los jueves tenemos oración y hemos orado prolongadamente por gente que consiga trabajo. Hay gente que consiguió trabajo a los 3 años, 3 años y medio, 4 años. Pero hay gente que ahora mismo no consigue trabajo. Y no por un mes, 1 año, 2 años. Y me vienen a compartir a mí y lo único que yo puedo hacer es orar. Pero orar también pidiéndole al Señor que Satanás no lo engañe y no le haga pensar de que Dios lo ha olvidado o que la voluntad de Dios todavía está con él y que todo esto es parte de algo que Dios va a hacer con su vida. Aún esa situación difícil y complicada es parte de lo que Dios va a hacer con su vida. Pero esa situación va a intentar ponerse en duda frente al enemigo. Y esto es el ataque de Satanás a Jesucristo. ¿Recordáis la tentación de Satanás a Adán? Con que Dios os ha dicho
Sabe Dios que supongo que si coméis de ese árbol, vais a ser como Dios y vuestros ojos van a ser abiertos. Poner en duda la perfecta voluntad de Dios, que es agradable, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y quizá acá tengamos que hacernos una pregunta. ¿Crees que la situación que estás atravesando está en la perfecta voluntad de Dios? Esto es muy complicado, ¿eh? Esto es muy complicado. Para algunos, cuando las cosas van bien, amén, sí, ¿no? Es la voluntad de Dios, tengo buen trabajo, puedo comprarme esto, puedo comprarme el otro, vivo bien. Amén, esta es la buena voluntad de Dios. Pero cuando las cosas van mal, el responder a que creo que esta es parte de la buena voluntad de Dios, ahí sí requiere confianza en un Dios que tiene el control de todas las cosas, en la providencia de Dios. Y esto es algo que tú tienes que responderte. ¿Tienes confianza en la buena voluntad de Dios, en la perfecta voluntad de Dios, en que aquellas cosas que estás atravesando tienen un propósito, tienen un sentido? Esta es una pregunta que tú te tienes que hacer. Por último, terminamos. Jesús, ¿cómo responde? ¿Cómo logra vencer Jesús este golpe certero de Satanás a la situación que él estaba atravesando? Jesús le dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Yo quiero que terminemos yendo al pasaje de donde Jesús saca ese escrito está, Deuteronomio 8, que hemos leído hace un momento. Y veamos algo interesante allí. El verso 3. Moisés está hablando y dice, y te afligió y te hizo ¿qué? Tener hambre. Y te sustentó ¿con qué? Con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová. Mis hermanos, ¿recuerdan a los judíos cómo protestaban en el desierto? ¿Qué recordaban de Egipto? ¿Qué es lo que añoraban de Egipto? Se parecen a muchos de nosotros, ¿no? Añoro mi ceviche, añoro mi... ¿Qué más? Añoro mi charque. O cuando un español... Habéis visto a españoles en el mundo, ¿no? Cuando están en Australia, en otro lugar, ¿no? Añoran su pata negra ahí, ¿no? Y le traen, ostras, es tan... Sí, cuando uno sale de su tierra, añora las cosas de su tierra, ¿no? Bueno, los judíos añoraban sus ajos, sus cebollas y todo lo que había en Egipto, lo añoraban y reclamaban a Dios. Y ellos esperaban que Dios le provea lo que ellos habían comido toda la vida y de la manera en que ellos lo habían adquirido toda la vida. Y Dios los sorprende. Dios no les da ni lo que ellos habían comido toda la vida, ni de la manera en que ellos lo habían recibido toda la vida. Dios los sorprende y les da maná que ellos no conocían y se lo da de una manera en que ellos no lo habían experimentado. Tenían que ir cada día fuera del campamento y recoger el maná para ese día. No recoger para el otro día, porque ¿qué iba a pasar si recogían más? Se agusanaba, se podría, solamente para ese día. Menos el viernes que recogían para 2 días por el día de reposo. ¿Qué pasaba con los judíos? La costumbre de tomar las cosas en sus manos, muchos recogían para varios días y se les podría todo, porque Dios estaba enseñándoles que Él proveía de la manera en que Él sabiamente lo quería hacer con cada uno. Mis hermanos, algo que a mí me enseña este pasaje es que Dios va a darme a mí lo que yo necesito de la manera que Él lo quiere, como Él lo quiere, en el momento que Él lo quiere. Y Él va a sustentarme, no como yo he aprendido, como la sociedad se sustenta, sino como Él quiere sustentarme. Y Él va a darme lo que yo necesito. No solo como se alimenta la sociedad, tú te vas a alimentar. No solo tus necesidades más profundas no se van a satisfacer igual que la sociedad lo satisface. ¿La sociedad cómo lo satisface? La sociedad piensa que somos simplemente carne. ¿Y cómo lo satisface? Dándole todo lo que la carne le pide. Mis hermanos, nosotros creemos que el ser humano tiene espíritu y que ese espíritu se puede fortalecer y el Señor satisface profundamente estas cosas. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de todo lo que sale de la boca de Dios.
termino con una, y me perdonan con algo personal que me sucedió estos días y que para mí ha sido muy aleccionador. Voy a pasar la ITV. ¿Ya habéis pasado la ITV? No sé, es como yo que me tienen que avisar, oye, tu ITV está pasada. Voy a pasar la ITV, bueno, yo mi coche y el hombre, bueno, como tú sabes, no te dicen nada hasta el final, ¿no? Y al final me dicen, ponen el papel desfavorable, ¿no? ¿Qué había pasado? La rótula estaba casi por romperse, me dice, te puedes ir hacia un lado, las luces están caídas a un lado, le digo, pero si mi coche es casi nuevo, tiene 15 años, ¿qué te pasa? Bueno, voy al taller y el taller en idas y vueltas como unos 900 euros. Digo, señor, ¿no me estarás diciendo que me compre un coche nuevo? He intentado varias veces comprarme un coche nuevo, no he podido, ¿eh? No porque no quiera. Bueno, estoy allí y como soy una persona que busca por todos lados, mi red de contactos, no tengo el dinero, tengo un hermano muy querido que tiene un poco de dinero, entonces hablé por ahí y la cosa que no salió por ahí, pero digo, ahora hay mucho dinero en la Unión Europea, ¿sabéis? ¿No? El Banco Central Europeo está inyectando dinero por todos lados, entonces hay crédito para todo. Bueno, para todo no igual que antes, ¿no? Un crédito, tanto puedo pagar, yo veo mis cuentas, soy un hombre muy positivo y digo, de aquí de alguna manera va a salir, de alguna manera sale, pago todo esto. Voy a ver mi coche al parking y encuentro la puerta abierta y un orificio al lado de mi cerradura, ¿no? Ostras, ¿qué ha pasado aquí? Y me han robado y me han robado lo más valioso que tenía dentro, mi GPS, ¿no? Digo, ¿qué les pasa a esta gente? Hay coches increíbles ahí, hay Audi, hay Mercedes, hay coches nuevos. ¿Qué tiene mi coche, no? Mío y otro coche viejo al lado. Supongo que porque pensaban que no tenía alarma, este viejo, no va a tener alarma. No, ya lo roban. Y me han robado, ¿no? Bueno, señor, una segunda confirmación de que tú quieres que me compre un coche, ¿no? Claramente, el Señor me lo dice claramente, ¿no? Busco por ahí, por allá, entonces mi último punto para ver la voluntad de Dios, ¿no? Entonces digo, bueno, para hacer esto, Milagros tiene que verlo, yo no puedo administrarlo, si quiero pagar no puedo administrarlo, Milagros, estas son las cuentas, abro la línea abierta en la caixa, en mi ordenador, mira, estas son las cuentas, tenemos este presupuesto, tal, y la miro, ¿no? Ella lo mira, y le añado un poco de pasión ahí, le digo, mira, ahora están dando el doble pibe, y en la Citroën están dando el triple pibe, ¿no? Y esto, bueno, me hace dos preguntas, ¿no? Me dice, ¿y otros años no ayudarán también? Bueno, es posible. Fui un poco sincero para que sea la voluntad de Dios, hay que ser sincero, ¿no? Sí es posible, no es posible, sí es posible. Y bueno, simplemente me dijo lo siguiente, ¿no? Yo creo que no es el tiempo. Yo creo que vamos a estar muy ajustados y no debemos. ¿Podemos tirar con este coche? ¿Podemos buscar arreglarlo? ¿Cuánto tenemos? ¿Podemos arreglarlo? Bueno, sí, y bueno, andamos con ese coche. Bueno, fue un cuchillo acá y por este lado. No me mató, pero casi. ¡Ah! Todas mis ilusiones. Había visto ya había visto hasta un 7 plazas, ¿no? Jesús en un 7 plazas. Pero mis hermanos, luego de esto, tuve una paz increíble con mi esposa porque nos pusimos a orar de saber, uno, que vamos a ir con paz en nuestra vida, que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos llevando nuestras cuentas ordenadamente, que podemos ir, a diferencia del mundo, sin deudas, ya que las deudas traen problemas, y podemos ir ordenadamente. Y mis hermanos, el saber que hace la voluntad de Dios trajo una paz profunda a mi alma. El saber que puedo pasar los años en esta tierra, los pocos o muchos años que pase, los puedo pasar ordenadamente, siguiendo los principios de Dios y sabiendo que si sigue los principios de Dios, dos cosas. Uno, te irá bien. Y dos, hay un gozo tremendo cuando sigue los principios de Dios. Al inicio te cuesta, ¿no? No, pero Señor, esta es la chica que a mí me gusta, esta es la que yo quiero, estoy enamorado de ella. O de él, ¿no? ¿Es creyente? ¿Pero por qué estamos haciendo divisiones? ¿Por qué tiene que ser creyente? Porque todos somos iguales. O sea, vas a tener problemas. Y Dios te aconseja, ¿no? ¿Confías de que Dios va a darte una persona para ti? Y esto es a todos los chicos que... Acá hay solteros, casi no, ¿no? No hay. Por si acaso hay alguno. ¿Confías que Dios proveerá una persona que ama al Señor para ti?
Pero Señor, estamos en un desierto, no veo nada, no veo nada. Piedra solamente veo. ¿No? El creyente, esa es la diferencia. El creyente es alguien que confía que Dios tiene el control. Que Dios tiene el control. Ahí, mis hermanos, creyente no es venir a la iglesia, ya lo hemos dicho muchas veces. Creyente no es venir a la iglesia, a cantar coritos, a hacer esto, eso. Esas son cosas importantes, pero no es lo que te hace creyente. Creyente es, ¿confías en que Dios está al control? ¿Confías en que siguiendo los principios de Dios te va a ir bien? Ese es el cristiano, si confías o no. Y ahí tú defines. Moisés le dijo al pueblo, pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Eso es confiar en Dios. Y esta es la decisión que Jesús tuvo que decidir. O tomo las cosas en mis manos y busco satisfacer mis necesidades y convierto las piedras en pan, o confío en que Dios está al control de todas las cosas, a pesar de este transitorio dolor o necesidad que yo estoy viviendo. Esa es la decisión que tuvo que tomar Jesucristo. Y gracias a Dios, Él como nuestro representante legal tomó una buena decisión. Y ahora nosotros tenemos vida por nuestro Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, Padre, esta sociedad, hoy muchos de nosotros hemos votado, Señor, y Padre, en este país donde se requiere tanta coherencia, donde se requiere tanta seriedad, Señor. Padre mío, ayúdanos a nosotros como creyentes a ser coherentes con nuestra fe, a no ser unos religiosos más, Señor, de lo cual este mundo está harto. Ayúdanos, Señor, a ser gente que sigue principios, leyes espirituales que tú has dejado en tu palabra, y gente que cree que al final le irá bien, que confía en su Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a apoyar esta sociedad, viviendo vidas, Señor eterno, que honren tu nombre, viviendo vidas coherentes en medio de tanta corrupción, de tanta maldad. Ayúdanos, Señor, a ser una luz, un oasis para aquellos que están cansados, a ser una luz, Señor, para aquellos que no ven nada en el futuro. Oh Padre, bendice a tu iglesia, bendícenos, ten piedad y misericordia y ayúdanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.